Para entender este chisme pudiente, tenemos que viajar en el tiempo a principios de los años 2000. En ese entonces, el zafarrancho apenas se estaba cocinando. Alfredo Adame era el conductor estrella de la televisión, el galán de las mañanas, mientras que Carlos Trejo, el cazafantasmas, estaba en la cima de la fama con su libro de cañitas. Todo empezó por una lucha de egos en el programa Nuestra Casa. Adame, con ese carácter que ya conocemos, no soportaba que Trejo llegara con sus historias de terror a robarle cámara. El zafarrancho inicial fue por pura competencia de quien tenía más rating, pero lo que nadie sabía es que ese pequeño roce se iba a convertir en un incendio pudiente que duraría más de 2 décadas. Nos dijeron que el pleito era por ver quién decía la verdad, pero la realidad es que el zafarrancho se volvió personal cuando Adame intentó desenmascarar a Trejo. Alfredo, en su radar de justicia, o de ganas de molestar, empezó a decir que Carlos era un estafador y que sus fantasmas eran más falsos que una moneda de 3 pesos. Trejo, que no se queda callado ni debajo del agua, le respondió con todo, sacándole trapitos al sol que nadie conocía. Ese fue el momento pudiente donde la mecha se encendió. Pasaron de ser compañeros de gremio a enemigos públicos número 1. El zafarrancho ya no era profesional, era un asunto de honor, o de falta de él. El zafarrancho escaló de forma pudiente cuando empezaron a meterse con la familia. Ese es el pecado capital en el mundo del chisme. Adame acusó a Trejo de cosas muy fuertes, y Trejo, por su parte, empezó a burlarse de los problemas familiares de Alfredo. En este 2026, todavía recordamos cómo se retaban en cada programa al que los invitaban. La televisión mexicana vivió de ese zafarrancho por años. Si querías rating, solo tenías que poner a estos dos en el mismo foro y dejar que el veneno pudiente fluyera. Fue ahí donde nació la famosa idea de la pelea del siglo, un evento que nos han prometido más veces de las que he prometido ponerme a dieta. ¿Se acuerdan de aquel botellazo pudiente? Ese momento en la conferencia de prensa fue el clavo que cerró el ataúd de cualquier posible tregua. Trejo le lanzó una botella de agua a Adame, le abrió la ceja y el zafarrancho se volvió viral en todo el mundo. Desde ese día, el pleito ya no era solo de palabras, había sangre de por medio. Bueno, un poquito. Adame, herido en su orgullo de galán, juró que no descansaría hasta ver a Trejo derrotado. El zafarrancho se volvió una comedia nacional donde cada semana había un capítulo nuevo, que si el contrato, que si el entrenamiento, que si las patadas de bicicleta, todo muy pudiente, mis chismosos. En este 2026, el chisme sigue más vivo que nunca porque ninguno de los dos sabe soltar el zafarrancho. Carlos Trejo sigue con su look de motociclista rudo y Adame sigue peleándose hasta con su sombra. Lo que empezó como una simple envidia profesional en un foro de televisión, se convirtió en la rivalidad más pudiente de la cultura pop mexicana. La vecina chismosa MX les dice, este pleito es el regalo que sigue dando. No importa cuántas veces digan que ya se van a pelear de verdad, el zafarrancho es lo que los mantiene vigentes en el ojo público. Son el agua y el aceite, pero curiosamente, no pueden vivir el uno sin el otro. Finalmente, el chisme nos enseña que el orgullo pudiente es el motor de los peores zafarranchos. Adame y Trejo son las dos caras de una moneda que se niega a dejar de rodar. En la vecina chismosa MX seguiremos atentas, porque mientras haya una cámara y un micrófono, estos dos van a seguir dándonos de qué hablar. El origen de todo fue el ego, pero el resultado ha sido un zafarrancho legendario que ya es parte de nuestra historia. ¡Qué cosa tan pudiente, mis chismosos! A ver en qué termina este circo, porque yo ya tengo mis palomitas listas para el siguiente round. Para entender este chisme pudiente, tenemos que viajar en el tiempo a principios de los años 2000. En ese entonces, el zafarrancho apenas se estaba cocinando. Alfredo Adame era el conductor estrella de la televisión, el galán de las mañanas, mientras que Carlos Trejo, el cazafantasmas, estaba en la cima de la fama con su libro de cañitas. Todo empezó por una lucha de egos en el programa Nuestra Casa. Adame, con ese carácter que ya conocemos, no soportaba que Trejo llegara con sus historias de terror a robarle cámara. El zafarrancho inicial fue por pura competencia de quien tenía más rating, pero lo que nadie sabía es que ese pequeño roce se iba a convertir en un incendio pudiente que duraría más de 2 décadas. Nos dijeron que el pleito era por ver quién decía la verdad,
Pero la realidad es que el zafarrancho se volvió personal cuando Adame intentó desenmascarar a Trejo. Alfredo, en su radar de justicia, o de ganas de molestar, empezó a decir que Carlos era un estafador y que sus fantasmas eran más falsos que una moneda de 3 pesos. Trejo, que no se queda callado ni debajo del agua, le respondió con todo, sacándole trapitos al sol que nadie conocía. Ese fue el momento pudiente donde la mecha se encendió. Pasaron de ser compañeros de gremio a enemigos públicos número 1. El zafarrancho ya no era profesional, era un asunto de honor, o de falta de él. El zafarrancho escaló de forma pudiente cuando empezaron a meterse con la familia. Ese es el pecado capital en el mundo del chisme. Adame acusó a Trejo de cosas muy fuertes, y Trejo, por su parte, empezó a burlarse de los problemas familiares de Alfredo. En este 2026, todavía recordamos cómo se retaban en cada programa al que los invitaban. La televisión mexicana vivió de ese zafarrancho por años. Si querías rating, solo tenías que poner a estos dos en el mismo foro y dejar que el veneno pudiente fluyera. Fue ahí donde nació la famosa idea de la pelea del siglo, un evento que nos han prometido más veces de las que he prometido ponerme a dieta. ¿Se acuerdan de aquel botellazo pudiente? Ese momento en la conferencia de prensa fue el clavo que cerró el ataúd de cualquier posible tregua. Trejo le lanzó una botella de agua a Adame, le abrió la ceja y el zafarrancho se volvió viral en todo el mundo. Desde ese día, el pleito ya no era solo de palabras, había sangre de por medio. Bueno, un poquito. Adame, herido en su orgullo de galán, juró que no descansaría hasta ver a Trejo derrotado. El zafarrancho se volvió una comedia nacional donde cada semana había un capítulo nuevo, que si el contrato, que si el entrenamiento, que si las patadas de bicicleta, todo muy pudiente, mis chismosos. En este 2026, el chisme sigue más vivo que nunca porque ninguno de los dos sabe soltar el zafarrancho. Carlos Trejo sigue con su look de motociclista rudo y Adame sigue peleándose hasta con su sombra. Lo que empezó como una simple envidia profesional en un foro de televisión, se convirtió en la rivalidad más pudiente de la cultura pop mexicana. La vecina chismosa MX les dice, este pleito es el regalo que sigue dando. No importa cuántas veces digan que ya se van a pelear de verdad, el zafarrancho es lo que los mantiene vigentes en el ojo público. Son el agua y el aceite, pero curiosamente, no pueden vivir el uno sin el otro. Finalmente, el chisme nos enseña que el orgullo pudiente es el motor de los peores zafarranchos. Adame y Trejo son las dos caras de una moneda que se niega a dejar de rodar. En la vecina chismosa MX seguiremos atentas, porque mientras haya una cámara y un micrófono, estos dos van a seguir dándonos de qué hablar. El origen de todo fue el ego, pero el resultado ha sido un zafarrancho legendario que ya es parte de nuestra historia. ¡Qué cosa tan pudiente, mis chismosos! A ver en qué termina este circo, porque yo ya tengo mis palomitas listas para el siguiente round.